En este video veremos una colección de figuras Lego de personajes robóticos. Quédate para descubrirlas todas. Hola Insomnes y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hola. El día de hoy con una colección de minifiguras Lego. Y para conmemorar el reciente estreno de Transformers 1 y Robot Salvaje, he decidido hacer una serie de figuras incluyendo únicamente personajes robots. Realicé una encuesta en mi pestaña de comunidad y en esta colección incluiré los personajes que más fueron mencionados. Pero si te gustaría ver una segunda parte, no olvides apoyar mucho este video, dejando un like y compartiéndolo con tus amigos. Recuerden que si les gustaría ver figuras de alguna otra temática específica, deben decírmelo en los comentarios. Y si mencionan los personajes y accesorios que creen más importantes para ser incluidos, me ayudarían mucho. Además, cualquier comentario ayuda a que el algoritmo de YouTube dé más apoyo al canal. Así que, ¡allá vamos! Antes de comenzar, les mostraré la silueta de dos de las figuras de esta colección, para ver quién es capaz de adivinar de qué personaje se trata. Dejen sus respuestas en los comentarios, y seleccionaré a 3 personas al azar que hayan acertado para saludarlos en el siguiente video. Los ganadores del video pasado fueron Mr. Wolf DT, Goku Pixeado y Mr. Eric. Gracias por participar. La primera figura de esta colección es Bender, el famoso robot de la serie Futurama. Para él creé una nueva pieza de cabeza que representara mejor sus detalles, además de incluir su antena. El resto de su cuerpo es relativamente sencillo, sobre todo comparado a varias de las figuras que veremos más adelante en esta colección. Su accesorio es una pieza translúcida ya existente, que representa una botella de cerveza, combustible que requiere este personaje para su correcto funcionamiento. Bender es mi personaje robot favorito. La segunda figura es Optimus Prime, de los Transformers. Para esta minifigura decidí basarme directamente en la primera versión del personaje, es decir, el primer juguete de Optimus Prime que salió a la venta. Para ello creé una pieza nueva de cabeza que incluyera los detalles del juguete original. En su cuello lleva un accesorio que cubre su pecho y simula mejor la forma de la parte delantera del camión en que se transforma Optimus Prime. Su accesorio es su pistola de iones, que también es una pieza nueva exclusiva para esta figura. La tercera figura de esta colección es el querido Bumblebee. Como ambos son Transformers, quise hacer esta figura a la misma escala que la anterior. Y ya que Bumblebee es mucho más pequeño que Optimus Prime, decidí que esta figura tuviera piernas cortas. Al igual que su compañero, este personaje tiene una cabeza especial moldeada con mucho detalle, y en su cuello se sostiene un accesorio que cubre su pecho para darle más semejanza con el juguete original. Al igual que Optimus, su accesorio es una pistola. Sin embargo, en esta ocasión decidí utilizar un blaster de Lego Star Wars con otro color. La cuarta figura es designación de serie N, o mejor conocido simplemente como N, uno de los protagonistas de la serie Murder Drones. Este personaje es alto en su universo, por lo que su figura tiene piernas regulares. Consideré que su cabeza era adecuada para representarla con una pieza normal, pero su cabello es un nuevo molde que se parece más al del personaje, y que incluye su sombrero. Entre sus piernas y su torso lleva una pieza que sostiene su peculiar cola con aguijón, y su accesorio son las garras de Wolverine, para representar las afiladas garras que tienen los Murder Drones. La quinta figura es el Gigante de Hierro, personaje de la película con el mismo nombre. Muchos de los robots en esta colección son de tamaños enormes, como en el caso de este personaje. Sin embargo, decidí ignorar la escala general de la colección para poder representar a todos los robots como figuras Lego clásicas. El Gigante de Hierro utiliza una pieza nueva de cabeza bastante fiel al aspecto del personaje en la película. Su accesorio es una microfigura que representa a Hogarth, el niño que se hace amigo de este entrañable personaje. Terminando con la primera mitad de los personajes tenemos a XJ9, también conocida como Jenny Wakeman, la robot adolescente. Esta caricatura de Nickelodeon me gustaba bastante por su originalidad,
y no podía faltar en la colección. Ya que ella tiene una cabeza sencilla, decidió utilizar la cabeza regular de Lego y crear una nueva pieza que se coloca por encima y que contiene sus dos coletas de metal características. Como accesorio le incluí dos piezas de puño gigante, que representan su ataque de puños demoledores. Y ahora, una pausa para aprender. Corrosión. Proceso de degradación o destrucción de un material metálico debido a una reacción química. Ejemplo: el submarino lleva años hundido y la corrosión casi lo ha destruido completo. El ácido cayó en la mesa y de inmediato comenzó a corroerse. Fin de la pausa. Como séptima figura de esta colección tenemos a Mega Man, uno de los robots más sugeridos en la encuesta que realicé. Este personaje ha tenido diversos diseños a lo largo de su historia, pero tomé como referencia principal su diseño en el videojuego Super Smash Bros. Ultimate, el cual está directamente basado en la apariencia de sus primeros juegos, pero con un poco más de detalle. Para esta figura utilicé piernas medianas y una cabeza Lego regular, sobre la que se coloca una pieza nueva de casco con la forma de la cabeza de Mega Man. Su accesorio es una pieza nueva que se puede colocar sobre cualquiera de sus brazos, para convertirlos en un cañón. La siguiente figura es Roz, la protagonista de la película Robot Salvaje. Para ella creé una pieza nueva de cabeza, pues este personaje tiene una cabeza totalmente esférica. En dicha pieza incluí un rasguño para representar el desgaste que sufre durante el desarrollo de la película. A pesar de que el resto de su cuerpo no tiene piezas adicionales, su torso y sus piernas tienen una de las impresiones más detalladas en esta colección. Su accesorio es una modificación de la pieza de patito de hule de Lego, para representar al pequeño ganso Brillo en su etapa de bebé. La siguiente figura es el personaje que le da nombre al famoso videojuego Five Nights at Freddy's, Freddy Fazbear. En mi video haciendo una colección de Lego Five Nights at Freddy's, la película, ya había incluido una figura muy similar a esta. No obstante, en esta ocasión reduje el desgaste en el diseño y modifiqué los colores ligeramente, para hacerlos más parecidos a la versión original de este personaje que apareció en el primer videojuego de la saga. Su cabeza es una pieza especial, y su accesorio es el micrófono que este personaje utiliza en el escenario. No olvides ver las colecciones Lego de Five Nights at Freddy's si no lo has hecho. La próxima figura es Astro Boy, protagonista de una clásica serie de anime querida por muchos. Este personaje es muy similar a un niño humano ordinario, por lo que decidí usar una cabeza Lego común en su figura. Creé un nuevo accesorio de cabello que representara el característico peinado de este personaje. Me di cuenta de que debía haber usado piernas más cortas en esta figura, pues este personaje no es muy alto. Sin embargo, decidí dejarle las piernas comunes de Lego, pues me permitían representar mejor sus icónicas botas rojas. Su accesorio son unos guantes de box que se pueden colocar en lugar de sus manos. La penúltima figura de la colección es el único personaje interpretado por un actor humano en esta colección, el intimidante Robocop. Este es otro personaje con una figura relativamente sencilla. Sin embargo, fue una de las que más me tardé en hacer, debido a la gran cantidad de detalles en su diseño. Su figura utiliza una cabeza Lego regular, con una pieza nueva que representa su casco con visor, la cual se puede quitar para mostrar su verdadero rostro. Su accesorio es una pieza ya existente de Lego con la que representé una de sus armas. Finalmente, la última figura de esta colección es Robot Boy, personaje de una caricatura de Cartoon Network que yo solía ver, y me sorprendió que este personaje recibiera diversos votos en mi encuesta, pues creí que era bastante menos recordado que el resto. Su cabeza es una pieza nueva con un centro más esférico, y los curiosos apéndices similares a orejas que tiene este robot. Obviamente debía utilizar piernas cortas, pues este personaje en su forma más habitual es más pequeño que un niño. Su accesorio es un control de videojuegos y le incluí dos piezas translúcidas para simular sus propulsores.
Como siempre, hice el instructivo de la colección, donde se pueden ver todas las figuras juntas. De igual manera, diseñé la cajita secreta, donde se venderían las minifiguras. Y esa fue la colección de figuras de personajes robóticos. ¿Cuál fue su favorita? Las mías fueron Ross y el gigante de hierro, pues siento que quedaron bien y muy detalladas. Si les gustaría ver otra parte de esta colección, no olviden apoyar mucho este video, dejando su like y compartiéndolo. Tampoco olviden decirme qué otros personajes de otras temáticas les gustaría ver convertidos en minifigura Lego, para que pueda traerlos en las colecciones de los próximos videos. Recuerda que si quieres que tus creaciones o dibujos aparezcan al final del próximo video, puedes mandármelas por Instagram o al correo que aparece en pantalla. Y eso fue todo por el video de hoy. No olviden dejar su like si les gustó y suscribirse al canal para no perderse más videos como este. Me di cuenta de que más del 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas al canal, por lo que no olvides tocar el botón de suscripción. También pueden hacerse miembros del canal para apoyarme mucho más, desde el botón unirse que aparece abajo del video o dejar un super gracias. Los miembros del canal obtienen acceso a todos los dibujos que hago para mis videos en máxima calidad, votaciones exclusivas, tu nombre al final de todos los videos y contenido adicional en el que muestro con más detalle cómo hago las minifiguras de mis colecciones. De igual forma me puedes seguir en mis redes sociales como Instagram, donde subo contenido adicional. Muchas gracias por ver el video, yo fui Insomniac, ¡hasta pronto! Adiós.